Para que fortalezca, Señor, a estos misioneros, bendito Padre, donde se encuentren, donde estén ellos ganando y predicando tu grande y santa palabra, bendito Padre.
por su salud, bendito Señor, fortalecelos en esta noche, bendito Dios. Que tu mano poderosa esté sobre ellos. Protégelos, bendito Padre, protégelos, Padre. Misericordia nueva cada mañana. Sabes que el enemigo mejor que la vida, Señor, para abandonar sus propósitos. Señor, aleluya, tu pueblo. Oh Dios mío, de tu gran también ese choque cultural, bendito Señor, que tienen cuando llegan a otro lugar donde son una lengua diferente, donde no es tan, medio de tanta maldad, no es tan fácil comunicarse, Señor. En medio de tanta violencia Sus que hay, familias, Señor, actualmente. protege sus familias, bendito Señor. Salva, Señor, a los que han de ser salvos, escogidos y lavados por tu sangre. Cúbrelos. Salva a aquellos que están hundidos en fuerza, Señor. También, bendito Padre. Vamos a orar para que Dios sea quien dirija este mensaje, pero antes vamos a leer la palabra. Busque ahí en Génesis 22, una lectura bien conocida por todos. Génesis 22. Perdón, 32, 22. Gloria a Dios. Amén. Estaba una noche de esta, después de que vengo del trabajo, estaba leyendo la Biblia. Bueno, ahora estoy trabajando en la noche. Y siempre que vengo, ya vengo como a las 12:30 quizás, o 1 de la mañana. Bueno, a veces cuando uno trabaja en noche, no se puede dormir. Porque cansado uno, después viene bien cansado. Bueno, para no cansarles, empecé a leer la Biblia. Me fui a esta lectura. Dios me llevó a esta lectura y meditando yo y dije, a veces no recibimos porque no hay una profundidad grande para buscar a Dios de parte de nosotros mismos. Y dije yo, si es tu voluntad, Señor, pues lo voy a dar ahí ese mensaje, pues ya Roberto me había dicho que estaba predicando. Y vamos a leer esta lectura, espero pues comprendamos el significado de esta palabra. Gloria a Jesús. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gloria a Dios. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Gloria a Jesús. Vamos a orar para que Dios hable por medio de mí, ya que Dios, yo siempre le digo al Señor, que no sea yo la que vaya a hablar una palabra que vaya a dañar a mis hermanos, sino que sea una palabra que edifique. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores.
porque tú eres digno de toda la honra y de toda la gloria que te mereces. Y en estos momentos espero, Señor, que esta palabra que hemos leído sea de mucha bendición para todos, Señor, ya que es tu palabra y tu palabra es viva. Gloria a Jesús. Esperamos que llegue. Yo sé que has hablado primeramente en mi vida y después hablarás a mis hermanos por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le he puesto un pequeño tema, un hombre que luchó con el ángel. Y la historia, hermanos, no comienza ahí. La historia comienza desde antes. El por qué esta historia. Dice que la historia de Jacob comenzó desde antes que naciera, ya que Dios le había prometido a Isaac y a Rebeca que iban a tener un hijo. Pero pasaron 20 años de casados. Cuando no venía esa promesa, según habían ellos fallado en no buscar a Dios, porque según lo que la Biblia nos describe, pasaron 20 años y en esos 20 años la promesa no llegaba. Es por eso que a veces la palabra de Dios dice, y cabe decirlo, que a veces las cadenas tienen que romperse buscando a Dios, metiéndonos con el Señor en la presencia para que Dios nos conteste muchas peticiones. ¿Por qué a veces no recibimos? Porque no buscamos a Dios en oración y la paciencia y la fe se nos acaba. Pero a Isaac y a Rebeca no se le terminó la paciencia, no se le terminó la fe, sino que siguieron orando 20 años pidiendo a Dios esa promesa, ya que esa promesa estaba desde antes que iban a tener este hijo. Si usted va conmigo a Génesis 25:20, usted va a leer ahí, gloria a Dios, cuando esta promesa llega, gloria a Dios. Ya me está cayendo, tenía señas ahí, no las pegué, gloria a Jesús. Génesis 25:20, ahí ven. Cuando dice, gloria a Dios. Y era Isaac, dice, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandarán, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar. Póngale mucha atención en estos versículos que voy a hablar en esta parte. Y dijo, y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, dentro de su vientre. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Gloria a Jesús. Vemos esta promesa, como les estaba diciendo, que esta promesa estaba desde antes, pero no se daba porque Dios estaba probando a Isaac y a Rebeca. Los estaba probando para ver si creían en la promesa que Dios les había prometido. Dice que estos 2 niños, según ellos no sabían de que eran gemelos, pero estos 2 niños desde que estaban en el vientre de Rebeca luchaban entre ellos. Y Rebeca, ella decía, ¿por qué luchan entre ellos? Y se fue, dice, a consultar a Dios en oración y le dijo, ¿por qué mis hijos luchan? Y vemos que Dios le da una respuesta y le dice que son 2 naciones las que van a ver, con las que van a ser de esos 2 niños. Que según la palabra del Señor, Jacob es la descendencia de Israel y Esaú es la descendencia de los edomitas. Entonces, desde antes, hermanos, viene esta palabra. O sea, había una lucha grande ahí, pero Dios ya tenía un plan para esas 2 naciones, gloria a Jesús, para esos 2 hermanos. Y dice, en aquel tiempo, dice, el derecho del hijo mayor constaba del liderazgo en la adoración y dirección en la familia. ¿Por qué hablan esta parte? Porque según
Esaú fue el que nació. La palabra de Dios dice que Esaú fue el primero que nació. Eran gemelos, pero fue el primero y era el que tenía derecho a la bendición total. Pero no fue así. El que tuvo derecho a la bendición grande fue Jacob, que fue el segundo hijo que nació. Entonces, dentro de ese parto. Y dice, y dirección en la familia, o sea, era el primer hijo que naciera el que tenía la dirección o el liderazgo. Pero dice, una doble porción de la herencia en las épocas de antes. En nuestro caso ahorita, nosotros le damos prioridad a nuestros hijos que tenemos, si tenemos 3, si tenemos 2, le damos prioridad a todos. Pero en aquel tiempo, el que llevaba la mayor bendición era el primogénito, porque Dios lo ordenaba. Entonces dice, el derecho a la bendición del pacto que Dios había prometido a Abraham. O sea, esta era una promesa desde antes que venía Abraham. Cuando, si usted va y lee la Biblia, cuando dice que Dios le prometió a Abraham que su descendencia se iba a multiplicar grandemente, era porque él sabía que estos hijos iban a nacer por medio de Isaac, que Isaac era hijo de Abraham. Gloria a Jesús. Y dice, cuando nos habla ahí de Esaú, habla que Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué habla de eso? Él no le dio importancia a las bendiciones de Dios, no le dio importancia a la salvación, pero vemos que Jacob sí le daba importancia. Jacob sí pedía la bendición, él quería servir a Dios, pero Esaú no, Esaú lo tomó como algo que no tenía valor. Pero si usted va conmigo y va leyendo la historia, habla que después hubo un pleito entre ellos. Primeramente dice que Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque él llegó con hambre, dice. Jacob había preparado un guiso y Esaú llega con hambre del campo y le dice, dame de ese guiso. Entonces Jacob le dice, si tú me vendes la primogenitura, él llega y le dice, sí te la voy a vender. Y le aseguró, como él llevaba hambre, él le aseguró. Entonces, y vemos ahí de que él se la vendió. Pero lo más que yo veo en este caso, en esta historia, es cuando vemos de que después que ya Isaac quiere bendecir al primogénito, ahí sí ya quiere Esaú la bendición. Después de que le había dicho, ya se la había vendido a Jacob. Entonces Esaú quiere ya la bendición. Cuando habla la palabra del Señor de que Isaac le dice, yo ya estoy viejo, yo ya voy a morir, yo necesito bendecirte. Le dice a Saúl, cuando habla la palabra del Señor de que Rebeca es una historia que si no le ponemos atención en momentos que no la podemos comprender, cuando vemos que la palabra de Dios dice que Rebeca quería más a Jacob, Isaac quería más a Esaú. O sea, había ahí un problemita dentro de familia, ¿verdad? Viene desde antes, los problemas de familia. A veces se dice que ¿por qué las familias se portan así? Y vemos que desde antes habían esos problemas. Pero ya era permitido por Dios, porque era Jacob el que iba a reinar en lugar de Esaú. O sea, todas las bendiciones iban a ser para Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú no le tomó importancia a la primogenitura. Gloria a Jesús. Amén. Por eso habla de todo, por eso he venido dando una pequeña explicación respecto a eso, ya que a veces pues es bueno tocar esos puntos para ver de dónde proviene toda la historia. Por eso dice Jacob, sí deseó las bendiciones espirituales del futuro y recibió las promesas en lugar de Esaú, como les estaba diciendo. La palabra de Dios dice que de ese nacimiento que Jacob se casa con Lea después. Esto ya quizás los estoy adelantando esta parte, o mejor dejar esa parte para de último. Después les voy a dar esa parte. Dice que unos ángeles de Dios salieron al encuentro. Vamos a tocar este tema cuando habla que Jacob había obedecido la orden de Dios al dejar a Labán.
si usted va conmigo, esa historia es grande, porque después de que Jacob es bendecido por Isaac, y Esaú es enojado y dice: voy a matar a mi hermano porque me quitó la bendición, me robó la primogenitura. Jacob huye a donde está el tío de él, porque era hermano de Rebeca, y habla de que él se va a Padarán. Cuando ustedes leímos esa parte, cuando dice que él se va y le sirve 7 años a Labán por Lea, pero él quería a Raquel por mujer, que fue de la que se enamoró al principio. Pero la ley no era así. La ley tenía que dar primero su primer hija en matrimonio, dice la palabra del Señor. Le sirvió 7 años a Labán y después le volvió a servir los 7 años por Raquel, porque el amor, dice, de Jacob para Raquel era grande amor. Yo me pongo a pensar, sirvió 14 años para obtener otra vez la mujer que quería. Fue un amor grande, un amor especial. Pero en toda esta historia vemos de que Jacob, dice, obedeció a Dios. En toda esta historia nos habla. Yo sé que Jacob también desobedeció por hacerle caso a su madre, cuando habla de que su madre le dice: yo te voy a disfrazar, yo te voy a vestir como Esaú para que Isaac te dé la bendición. Allí fue una desobediencia, pero el plan de Dios siempre se iba a dar, pero es posible de manera diferente. Pero desobedecieron ahí cuando le hace caso él a su madre, porque el plan de Dios siempre se iba a dar, porque ya estaba escrita la palabra de que Jacob iba a dominar, iba a ser más fuerte que Esaú. Pero él se dejó llevar por su madre y se disfraza y engaña a su padre. Cuando le da la bendición a su padre es cuando él se va para el otro lugar, porque Esaú se enoja y le dice que lo va a matar, dice que lo va a matar. Pero ahí vemos todo el plan de Dios. Este es un plan grande. Cuando llega, si usted va conmigo en el 32:9, gloria a Jesús. Dice en el 9: dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me diste, vuélvete. Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y dice: yo te haré bien. Menor soy yo que toda la misericordia y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y Jacob estaba orando porque él quería retornar ya a la tierra. Y dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No vengo acaso y me hiera la madre con los hijos. Gloria a Dios. Y le dije: y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos de que en esos momentos Jacob tenía miedo, pero oraba al Señor, porque él tenía miedo de regresar y que su hermano le hiciera daño a él y a su familia, porque ella llevaba a su familia, ella llevaba con él a sus 2 esposas. Ahí es donde dice, donde Jacob le dice que sentía miedo, sentía angustia de regresar al territorio. Y le dice: sufrirán daño él y su familia a manos de Esaú por causa del engaño de Jacob de 20 años antes. 20 años tardó en regresar Jacob a la tierra donde estaba su hermano. Por eso Jacob pidió la ayuda de Dios y la protección. Yo estaba leyendo una parte, una parte de un libro que dice que esto, cuando Jacob pidió la ayuda de Dios y la protección, es como cuando nosotros hoy en día podemos estar pasando un momento de dificultades, de miedo, de que alguien nos amenaza, pero esta palabra que leemos aquí nos da la seguridad de que Dios protege, porque Dios protegió a Jacob, protegió a su familia, protegió su ganado, protegió todo. Entonces por eso Jacob dice que le pide de esa forma, de que lo proteja y lo libre de todo mal en aquel lugar.
Dice, por eso dice ahí, si vamos a leer en el 32, dice, un hombre luchó con él. ¿Quién fue ese hombre? Fue el ángel de Dios. Es donde hemos tocado esa lectura. Cuando dice, y los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese hombre era el ángel de Dios. Lo que vemos es que este hombre no se daba por vencido tan fácilmente. Este hombre siempre esperaba en las promesas de Dios, clamaba y sabía de que Dios lo iba a guardar. Por eso dice, desesperadamente, dice, con Dios por la bendición, clamaba, o sea, luchaba desesperadamente la bendición prometida, porque esa bendición venía desde antes, pero él sabía que tenía que buscarla, que si no la buscaba no la iba a obtener. Es ahora lo mismo como nosotros mismos. Nosotros ahora no obtenemos porque no buscamos desesperadamente a Dios, porque nos atenemos a nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos, por eso no obtenemos lo que Dios nos tiene preparado. Porque la palabra de Dios dice de que Él nos tiene tesoros escondidos grandes, dice, en los cielos. Y las puertas de hierro se abrirán, dice. Pero a veces no se abre por nuestra falta de fe, por nuestra falta de buscar a Dios. Por eso no se abre. Porque no buscamos a Dios como dice que este hombre buscaba a Dios desesperadamente. Si nosotros, yo me pongo a pensar a mí misma, si yo buscara a Dios como busco el agua cuando tengo sed, fuera diferente, porque ustedes saben que si buscamos el agua, porque nos desespera nuestro cuerpo, nos está pidiendo, hay líquido en nuestro cuerpo, pero no nos atenemos y decimos, Dios está conmigo. Si Dios está con nosotros, es real, pero a veces no recibimos porque no pedimos. Y si estamos pidiendo, a veces pedimos mal. Entonces lo que debemos de hacer es, como digo, buscar al Señor más de cerca y decirle al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque solo Él puede ayudarnos para hacer la voluntad de Él. Amén. Y el versículo 28 dice, usted va conmigo ahí, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, el ángel sabía que Jacob no quedaba así nomás, no estaba así nomás, que él había vencido hasta los hombres, gloria a Jesús. Sin embargo, Dios dislocó la cadera de Jacob. Si leemos en el versículo 25 cuando dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Óigame bien, una lucha grande. Cuando para que el ángel dislocara aquello, era porque era una lucha grande. Entonces dice, ¿por qué dice, sin embargo Dios dislocó la cadera de Jacob? Como una advertencia que no debía andar en sus propias fuerzas. Eso, ¿por qué? Por eso lo hizo el ángel, de dislocar esa parte de la cadera. Para decirle a Jacob que ya no iba a andar en sus propias fuerzas y que debía depender totalmente de Dios y caminar en dependencia de Dios. Y eso es lo que nos está mandando a nosotros. Eso fue una advertencia para Jacob. No era sino más que el ángel tocó esa parte ahí de su muslo. No, fue con un propósito. Para que Jacob, cuando estuviera en momentos difíciles, se acordara de que ya no dependía de él mismo, sino que dependía de Dios. Es lo mismo ahora como nosotros cristianos. Si usted ha conocido a Dios o nosotros hemos conocido su presencia, hay que acordarnos de que ya no nos mandamos nosotros solos, sino que dependemos totalmente de Dios. Amén. Y que si fallamos, también Dios está en nuestro lado. Y Él nos está viendo en qué estamos fallando. Esta parte es muy linda porque dice que Dios por eso permitió que el ángel tocara esa parte. Entonces ahora nosotros, ¿cuál es la parte para nosotros? Su presencia, su Espíritu Santo. Hemos sentido o sentimos la presencia de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo mismo nos reprende, nos redarguye. Entonces, esa parte ahí, yo creo que cuando una persona ha conocido a Dios y se aleja de Dios, ya no estará feliz. Porque el mismo Espíritu Santo lo reprende, le dice, tú estás haciendo esto que no está bien. Si usted va conmigo cuando nosotros tenemos sed de buscar a Dios, el mismo Espíritu Santo nos lleva a oración. No interesa que estemos la gran multitud, no, usted puede estar solo en su casa, pero si el Espíritu Santo le hace sentir de orar, usted va a ir a orar porque es el Espíritu Santo que está tratando con usted.
Es el Espíritu Santo que le va a decir, ve a orar. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere preparar. Porque el Señor, Él sabe el futuro de nosotros y sabe qué nos va a venir más allá. Nos va a venir bendiciones, nos pueden venir pruebas. Él sabe nuestro futuro. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de buscar al Señor cada día más y más. Vemos esa advertencia que Dios permitió por medio del ángel que fuera con Jacob. Gloria a Jesús. Caminar en dependencia de Dios. En el versículo 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Vemos de que ya no era el mismo. Jacob ya no era el mismo, ya cojeaba su cadera. Yo a veces me digo, a veces porque Dios permite alguna prueba, porque nunca vamos a estar nosotros como cristianos. Si nosotros somos cristianos, siempre Dios va a tener algo ahí preparado para nosotros, porque es una prueba. ¿Para qué? Porque si no tenemos pruebas, no tenemos lucha. ¿Ah? Pero si tenemos pruebas, tenemos lucha y tenemos el por qué buscar a Dios. ¿Ah? Pero si estamos felices, que no tenemos nada de preocupaciones, nos alejamos de Dios. Pero por eso Dios permite a veces la prueba para que busquemos más a Dios, para que nos acordemos de Él. Así le pasó a Jacob, que dice que cojeaba. ¿Ah? Esa era una señal para que él se acordara de que había luchado con Dios. Y dice, cuando en el versículo 28 le dice, te llamarás Israel. Esa parte, en el 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta parte cuando dice el nombre de Jacob, que significa engañador y astuto, esa es lo que significa Jacob. Pero el ángel le cambia el nombre y le dice, ahora se cambiará tu nombre y se llamará Israel, que significa el que luchó con Dios. Eso significa Israel, el que luchó con Dios. Y Jacob, el que engañó astutamente a su padre, porque recibió la bendición por medio de un engaño. Pero ya como dije antes, era un plan de Dios. Gloria a Jesús. Dice, Dios no quiere que su pueblo sea pasivo, sino que busquemos fervientemente la gracia de Dios. ¿Por qué digo pasivo? Porque a veces no dormimos en laureles. ¿Por qué digo así? Dormimos en laureles. Porque pasa el tiempo, pasó el día, pasó la noche, nosotros solo dimos una media oración. Nos levantamos, damos una media oración, nos vamos al trabajo, no leemos la Biblia, estamos durmiendo en laureles, estamos pasivos. Y el Señor no quiere eso. El Señor como cristianos quiere que nosotros lo busquemos ferviente. Y eso es muy lindo, buscar a Dios fervientemente. Yo sé que hay momentos como cristianos de desánimo, somos humanos. Pero en medio de eso tenemos que decirle al Señor cuando estemos desanimados, Señor, ayúdame. Yo sé en quién he creído, en quién he confiado y cuál es mi esperanza, cuál es mi futuro, por qué yo sirvo a Dios. Es una pregunta que debemos de hacernos cada día dentro de nuestra vida o nuestra vida propia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo busco a Dios? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de ser cristiano es obtener la salvación. Porque si nosotros nos descuidamos, la salvación se pierde. No como muchos dicen, soy salvo, siempre salvo, jamás. Salvo, siempre salvo, no. Porque según esa palabra, quiere decir que usted, porque aceptó a Cristo, usted es salvo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos sellados desde el momento que aceptamos a Cristo. Pero si nosotros cometemos pecado, perdemos la salvación. Ahí está. Por eso no podemos decir salvo. La palabra de Dios es bien clara cuando habla y dice, yo estaba leyendo en Apocalipsis hace poco cuando dice que el falso profeta, el anticristo y el dragón, que es el diablo, van a ir, dice, al lago de fuego. Y dice una parte cuando dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso?
el que perdió la salvación. Es posible, pues, fue llamado a servirle a Dios, fue llamado a perseverar dentro del camino del Señor y no lo hizo, se quedó porque los placeres del mundo lo llamaron, lo atrajeron. Entonces, perdió la salvación y no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? De que la salvación se pierde. Si nosotros no buscamos a Dios, corremos un peligro. Nuestra alma corre un peligro. Entonces, el estar aquí es para realmente buscar al Señor, como dice allá, dice, ahí en ese mismo lugar lo bendijo. Si vamos, siempre voy tocando el tema de Jacob, cuando dice, en el mismo lugar lo bendijo, 32:29. Vamos, y dice este versículo, entonces dice, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Gloria a Jesús. Qué lindo. Yo medito y digo, qué lindo que Jacob luchó con el ángel. Qué lindo que sintió la presencia de Dios. Y dice que rayaba y rayaba el alba y no, y ahí estaba luchando, y ahí estaba luchando. Esta es la perseverancia que este hombre tuvo para obtener la bendición. Y es la perseverancia que también nosotros como cristianos debemos de tener cada día, de buscar a Dios y no cansarnos, porque dicen muchas personas, dicen, tengo tantos años de oír decir que Jesucristo va a venir y que va a levantar la iglesia y que nunca la levanta y que nunca viene. Hay mucha gente que perdió la fe ya. Y yo siempre digo algo, que a estas personas les va a pasar como en el diluvio, que Noé le decía, va a caer un diluvio. Va a llover fuerte. Y la gente le decía, Noé está loco, nunca ha llovido fuerte. Así está pasando hoy en día. Que la gente dice, no, tantos años de decir que Jesucristo viene y nunca viene. Entonces, y ahora es la misma situación. La venida del Señor se acerca, todo se está cumpliendo al pie de la letra, como decimos, al pie de la palabra del Señor se está cumpliendo. Y el que caiga en desánimo, en falta de fe, ese va a ser el que no va a ser sano. Pero que Dios, hermano, nos ayude para poder perseverar hasta el fin. Amén. Gloria a Jesús. Por eso dice, la noche, dice, de la lucha de Jacob con Dios dio por resultado que Dios bendijera su vida. De ese momento en adelante, él sabía que su vida cambiaría totalmente. La vida, dice, no cambiaría en bienestar. No depende de sus propios recursos. O sea, ya la vida de Jacob no dependía de sus propios recursos, sino de la ayuda, dirección y bendición de Dios. Dice, más tarde, dice, Dios le recordó a los descendientes de Israel de esta verdad. No será por su propia fuerza, ni por ningún poder, sino por su Santo Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Si usted se va y usted me lee allí en Zacarías 4:6, nos habla de esta victoria. Porque la palabra es profunda, gloria a Jesús, y nos va hablando poco a poco. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a leer esta palabra cuando dice, nos hablan ahí, que dice, Zacarías 4:6 dice, gloria a Jesús. Entonces dice, no sé si lo encontrar, gloria a Jesús. Zacarías 4:6. Aleluya. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Vemos esta palabra que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa palabra es muy linda. Cuando dice, la victoria es sí, gloria a Jesús. Pero dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Una palabra bien clara, cuando dice que el servicio al Señor no es con espada,
no es con ejército, sino con el Espíritu Santo. Por eso dice, la victoria y la bendición en la vida del pueblo de Dios llegan de la misma manera. Podemos buscar al Señor ferviente, persistente en oración y confesar también nuestros pecados y pedir perdón a Dios si hemos fallado. Porque también de todo eso depende la bendición y la victoria. Amén. Pero si estamos fallando, no vamos a obtener nada delante de Dios. Yo sé, como dice mucha gente, que Dios da la lluvia sobre buenos y malos. Amén. Cierto, Dios lo da en este mundo, pero en aquel día no va a ser así. En aquel día dice su palabra que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todito, nadie se va a librar. Todos vamos a comparecer. Y por eso esta palabra es muy linda cuando habla de Jacob, cuando dice que de allí nació nuestro Señor Jesucristo, del linaje, de la tribu de Judá, de ahí, porque Jacob se casó con Lea, Lea engendró a Judá, y de Judá viene la raíz o la nacencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces es muy linda esta palabra. Y yo digo, hermanos, que esta palabra nos haya llegado a nosotros o nos quede como un consejo. Que si nosotros buscamos al Señor como este hombre buscó a Dios, yo sé que tuvo dificultades en su vida. Desde antes todos los hombres tenían dificultades, pero si buscaban a Dios eran victoriosos. Amén. Mi consejo en esta tarde, hermano, es que no nos cansemos de luchar. Si vienen pruebas, luchemos, no nos quedemos porque las pruebas, sea cristiano a veces o no sea, siempre le vienen a la persona. Amén. Lo importante aquí es que nosotros tengamos bien en mente que vamos en un camino estrecho, no ver a diestra, no ver ni a siniestra, porque la venida del Señor está cerca y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, así es. Dios los bendiga. Amén. Amén. Están metiendo tanta locura y usted tiene que ver la Biblia. Si realmente es bíblico, usted tiene que quedarse ahí. Pero si la persona lo que está diciendo no es así, usted desecha. Gracias a Dios, pues aquí tenemos que y debemos hablar la verdad de Dios y no canjear esa gran verdad, porque hoy en estos tiempos vamos a orar a Dios, vamos a decirle: Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu eterno amor, Señor, por la oportunidad de podernos congregar, Señor, en este hogar, así como lo hacía la iglesia primitiva, Señor, que se congregaban, que se reunían en casas y que era, Señor, algo mutuo, era una armonía, Señor, una armonía sincera y de sencillez de corazón, a pesar de las pruebas y circunstancias, Señor. El libro de los Hechos, Señor, declara, Padre, de que fue una iglesia poderosa, Señor. Ahora, Señor, estamos aquí reunidos, Padre, para darte gracias, Señor, para darte, Dios mío, la adoración, para darte, Señor, la atribución, el honor, la gloria, Señor. Sé, Señor, de que hay familias o hermanos aquí presentes, enfermos, Señor, que sean sanados hoy por la llaga de Jesucristo. Confiese con su boca de que es sano por la palabra. Dice la Biblia que somos sanos por la llaga de Jesucristo. Aleluya. Si bien es cierto, no podemos arrebatar, no podemos decretar, no podemos hacer nada de eso, pero sí podemos confesar sanidad para nuestra vida. Confesar de que somos salvos por ti, Señor. Dígale: Señor, háblame, siempre ayúdame, a pesar, Señor, de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar, Señor, del agobio, a pesar, Señor, de las voces negativas. Nada más te pido la fuerza. Tu mano, Señor, que tu mano pueda tocarme, Señor. Que en los momentos difíciles, Señor, en los momentos de soledad, de depresión, espíritus que no vienen de ti, Señor, sean ahora reprendidos
por el poder de la palabra, Señor, por la sangre de Jesucristo que tiene poder y por tu nombre que es sobre todo nombre. Señor, toda opresión, toda depresión, Señor, toda arma del enemigo, Señor, ideas, Padre, que no vienen de ti, ideas que vienen desde las profundidades del mismo infierno, Señor, que seas tú calcinándola, quemándola con el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantan las manos, hermanos? Un momento. Y díganle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Oh Dios mío. Yo necesito de tu fuerza para seguir adelante. Yo necesito, Señor, de tu amor a cada instante. En estos tiempos, Dios, yo quiero seguir. No quiero parar. Aunque haya, Señor, problemas a un lado, al otro. Aunque haya problema económico, aunque haya problema en la familia, aunque haya problema en el matrimonio, de salud, tú tienes el control total. Hable con Él. El Señor está aquí. Hable con Él, pero con fe. Con fe. Y decirle, Señor, esta semana y la otra semana y la próxima semana va a ser mejor que la pasada. Si no obtuve esa respuesta esta semana, yo la voy a obtener en el nombre de Jesús. Diga. Hable con Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enfermedad, de gripe, fiebre, virus. En el nombre de Jesús sean reprendidos hoy por el poder de la palabra. La respuesta, Señor, que cada uno de nuestros hermanos ha tenido en su corazón y la está esperando, Dios. Provee, Señor, conforme a tu voluntad y a tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Mira las familias allá, Señor, en Guatemala. Mira las familias en El Salvador, en México, Señor. También guárdalas. Allá nuestra hermana, Señor, Jessie, Joshua, Dios mío. Su familia, toda allá en México, Señor, la familia de mi hermano Erson, Señor, la familia de mi hermano Aldrin, mi hermana Alicia, Señor, sus hijos, aquí y allá, Señor, en Guatemala, allá en El Salvador, nuestra familia, Dios mío. Padre, bendice la familia de mis suegros, la familia de Cristo, Dios. Mi familia, Dios mío, todo te lo ponemos en tus manos de amor, de misericordia, Dios. De misericordia. Misericordia pedimos, Dios mío, cada instante. Que el mundo pueda conocerte, Señor. Que el mundo pueda saber de ti, Señor. Que Montreal pueda conocerte. Que Montreal no conozca religión, no conozca secta, no conozca dogma, no conozca hombres, no conozca filosofía barata y hueca, Señor. Que te conozcan a ti, Señor. Pero ayúdanos a abrir nuestra boca y decirles de que tú eres nuestro Salvador. De que tú eres el que salva. Que tú eres el que salva, Señor. Hay necesidad aquí en Montreal, Dios. Hay necesidad alrededor del mundo entero, Dios. No necesitamos ir de misioneras a otro país. Aquí están las misiones, Señor. Aquí están todas las naciones. Aquí está Europa, aquí está Asia, aquí está, Señor, India, aquí está Suramérica, aquí está todo, Señor. Nada más nos resta hablar, Señor. Y ser ejemplo, Dios. Ayúdanos a dar buen testimonio, Señor. Porque el testimonio habla más que 1000 palabras, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias. Un minuto más, hermano. Un minuto más para agradecerle a Dios. Un minuto más para decirle gracias por el alimento en casa, por el vestido. Gracias por proveer a la familia. Bendice a los que no pudieron venir también, Señor. Por algún motivo, Dios mío, no pudieron estar acá. Pero tú los vas a guardar, Señor. Tú los vas a cuidar.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Solo dígale gracias. Gracias por todo lo que nos vas a dar. Por lo que nos has dado. Gracias. Ayúdame a continuar en este camino. Es duro este camino, Señor. Es difícil, la palabra pareciera ser dura, pero ese es el mapa de la vida. Tómenlo en cuenta, hermano. El mapa de su vida es la palabra de Dios. Y que si hay problemas, Jesús va adelante. Él tiene cuidado hasta del último cabello, de la última hebra de su pelo. Él tiene cuidado, tiene contado todo. El plan está trazado por él. Nada más esperen. Esperemos en él. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, gracias por este culto. Te pedimos la bendición para nuestros hogares. Vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Y que siempre podamos estar firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.